encontramos con una maestra de muchos años de experiencia. Podemos iniciar contándonos un poco de su experiencia como docente, cuántos años lleva trabajando en esto, con cuántos estudiantes ha trabajado a lo largo de esta historia, profe. Bueno, mi nombre es Marina Salazar Pino. Soy docente hace aproximadamente 31 años. 31 años trabajando en la docencia, de los cuales y llevo los últimos 3 años, 4 años en bachillerato. Ha sido toda una experiencia, todo un reto, porque es algo primeramente que me encanta. Y esa transición de primaria a bachillerato, pues es un reto que estoy asumiendo y que estoy aprendiendo todavía. En primaria ya fue niños, tienen mucha energía, tienen muchos talentos, muchos dones, llegan con todas unas ganas de aprender muy bonitas. Entonces trabajar en primaria es algo maravilloso. Profe, y cuéntenos en qué institución educativa trabaja actualmente y cómo describiría el sector o la comunidad donde está ubicado el colegio. Bueno, mi institución en la cual laboro se llama Francisco Antonio Sea. En la sede principal estoy ahora. Es una institución que acoge a los estudiantes de los sectores más desfavorecidos del municipio. La comunidad donde está ubicada la sede, pues es una comunidad tradicional de pradera en el barrio El Cairo, eh, con, bueno, situaciones eh, sociales, con unas situaciones, ¿cierto? Dentro de lo normal, aunque se ven de cerca muchachos en pandillas y esas cosas. Los estudiantes sí provienen de un sector que es un poquito más difícil, que es el sector Manuel José Ramírez, sector Comunero, sector Las Vegas, sector Playita, Berlín de Pradera. ¿Y qué niveles educativos ofrece la institución o con qué grados trabaja usted actualmente? La institución ofrece desde grado 0 hasta 11. En la sede donde estoy hay grado 0 hasta 11 en la misma sede y yo en este momento estoy trabajando de grado sexto hasta grado 10º con el área de artística. Y aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tiene la institución y de qué sectores o barrios provienen? Ya nos decía que venían de barrios como Las Vegas, como que el Manuel José Ramírez, pero más o menos ¿cuántos estudiantes tiene la Eh, institución? Son aproximadamente 920 estudiantes que pertenecen a familias de los barrios que te había mencionado, aledaños a la sede, que son el barrio El Cairo, el barrio Altos de la Pradera, La Colina, La Michela, Puertas del Sol, Berlín, Las Vegas, Manuel José Ramírez. Desde su experiencia, profe, ¿cómo se caracterizan las familias de los estudiantes en cuanto a su actuación social y económica? Bueno, las familias es un tema aparte, ¿no? Una de las cosas que de pronto nos tenemos que enfrentar en nuestra institución es a esa parte de que las familias son familias disfuncionales, son familias eh, con una cantidad de situaciones económicas, sociales, culturales, ¿sí? Que les afectan, que hacen que los niños lleguen con ciertas características a la institución difíciles de manejar. Son padres, la mayoría eh, están, pero no cumpliendo el papel como se debe. Son familias que viven lo que vive el sector donde están, ¿no? Ujú. Hay situaciones de drogadicción, hay situaciones de pandillas, hay situaciones de ollas que llaman los muchachos Ajá. ollas o sectores pues, donde hay expendios de vicios. Personas, familias con pocos recursos económicos que viven del rebusque del día a día. Entonces son situaciones bastante complejas, bastante difíciles.
se vive también violencia intrafamiliar, entonces son cosas que nos toca a nosotros enfrentar. ¿Qué actividades extraescolares o proyectos realiza la institución para complementar la formación de los estudiantes? Bueno, nuestra institución Francisco Antonio Sea tiene una ventaja y es que ofrece jornada única, es decir, extiende la jornada hasta la mayoría de grados hasta la 1:30 y los 10 y los 11 hasta las 2:30. Es decir, que los muchachos van saliendo a esa hora con un almuerzo que les dan refrigerios reforzados, no pueden comer un almuerzo, y después de esa jornada, desde los grados novenos, tienen convenio con el SENA para realizar carreras técnicas. Entonces ellos no se van, sino que almuerzan en el colegio, algunos las mamás de ciudad, y continúan la jornada hasta las 5 de la tarde, desarrollando actividades que van el convenio que hay con el técnico del SENA. Aparte de eso, hay convenios también con Mayagüez. Ellos ofrecen capacitación en música, danza y con otra fundación que es la Fundación Esquina Latina, les ofrecen teatro a partir de las 5:30 de la tarde. Muy chévere, profe, porque en mis tiempos no había eso. No, eso no existía y sobre todo que pues los muchachos tienen esa oportunidad tan chévere de adelantar en el SENA carreras técnicas estando allí mismo en el colegio. Sí, eso es un punto muy a favor, porque lo primero que le piden a uno es como experiencia en algo, y uno saliendo apenas del colegio, ¿cómo va a tener experiencia en algo? Claro. Profe, desde su experiencia, ¿cómo es la convivencia escolar entre los estudiantes? Bueno, vemos en el convivencia escolar que ha mejorado mucho dentro de la institución, aunque todavía se presentan brotes de agresividad, ¿cierto? De verbal y física. Los muchachos pues, siempre nosotros que estar las personas muy pendientes porque los muchachos se alteran con mucha facilidad y algunos no miden pues su manera de responder ante los retos del otro y pueden ofrecer puños, qué sé yo, son reacciones así muy agresivas de contacto físico. Ha mermado mucho, pero todavía se observan situaciones de esa manera. Hay algunos muy poquitos, pero hay casos de bullying. Inmediatamente uno nota eso, se tratan, se citan a los padres que hacen los seguimientos, pero se sigue observando pues que hay brotes de bullying, de enfrentamientos verbales y con palabras pues muy inadecuadas, muy vulgares, porque pues prácticamente eso es lo que ellos viven en el sector donde están, algunos de ellos en sus casas también viven esa parte de la violencia y del maltrato verbal y eso.
Claro, el sector influye mucho en cuanto a la convivencia con otros. Sí, eso influye. Lo que ellos viven en casa y en su sector donde viven lo reproducen en el colegio. Pero de igual manera también tenemos estudiantes que aún viviendo en esos sectores, y eso es lo bonito, van con valores y muestran como una parte bonita, ¿no? De que todavía se conserva, Ajá, a pesar de las dificultades en el sector. sí, claro. Un ejemplo yo. En términos académicos, ¿en qué áreas considera que los estudiantes tienen mejor rendimiento? Eh, Mira que eso tiene que ver más, en mi experiencia, como con el agrado del estudiante con el profesor, con el gusto del estudiante por determinadas materias. Es decir, yo no puedo decir, no, es que la mayoría les va bien en matemáticas, no, es que la mayoría les va bien, porque no es así. Es simplemente digamos, a los que les gusta la matemática les va muy bien en matemáticas, a los que les gusta el inglés les va muy bien el inglés, a los que les gusta la literatura les va muy bien en literatura. Una de las materias más difíciles para ellos es la química y las matemáticas, esas dos. Las demás, a pesar de que también hay algunas dificultades, pero pues son más, uno nota que las superan más fácil. En cambio, química y matemática les cuesta mucho trabajo, aunque hay estudiantes que se destacan y les gusta. Entonces, a los que les gusta mucho, vuelan en eso. Y Como, tiene que ver mucho con la relación, sí, o con la forma como el docente desarrolla la clase. si te lo busco una clase que llame la atención, o una clase, no es una clase perdida. Eh, no se pierde la clase, simplemente es que a algunos estudiantes les cuesta entender los conceptos de ciertas áreas, ¿cierto? Con mayor grave dificultad, y pues tienen problema de atención, entonces no, o sea, se distraen fácilmente, y en el momento en que tienen que responder con las competencias, ahí se quedan. Listo, profe. Y ahora la contraria. ¿En qué aspectos tienen que mejorar los estudiantes o en qué presentan más dificultad? Como nos decía que química. Sí, ellos, uno muestra, digamos, cuando se reúne el comité de evaluación y promoción, lo que detectamos es eso, de que la mayoría pierden casi siempre, o sea, los muchachos que están perdiendo materias, que están con áreas con bajitas calificaciones como en esa, porque es que les cuesta mucho trabajo. El estudiante de nosotros pertenece a la comunidad en un 95% afro, y entonces es más de estar de movimiento, más de hacer, más que de, que de procesar conceptos y eso, de trabajar la parte más abstracta, es más de hacer. Entonces, en este sentido, les cuesta trabajo, el esfuerzo del profesor tiene que ser doble. Como quien dice, más práctica y menos teoría. Sí. Ya, listo. Y otra pregunta, profe, ¿qué cree que motiva a los estudiantes a aprender y a participar en las clases? Eh, a ellos les motiva, como te digo, el docente tiene mucho que ver. El docente tiene mucho que ver en la parte como prepare, como presente la clase, la relación con el estudiante, el trato. Eso motiva, ¿no? Que recibir un buen trato, recibir comprensión, recibir paciencia de parte del docente, tolerancia, y que el docente tenga la capacidad de entender que no todos aprenden de la misma manera. Entonces, cuando ellos sienten eso, se motivan. Ujú. Aunque algunos aún con motivación, pues definitivamente como que el fuerte no es determinadas áreas, entonces les cuesta más trabajo. Sí, claro. Profe, ¿cuál considera que son las principales dificultades que presentan actualmente los estudiantes en su proceso de aprendizaje? Mira, son estudiantes, los que más problemas presentan son estudiantes que
Eh, por lo general han llegado a la institución porque en otras instituciones los han prácticamente escuchado. Es decir, han tenido bastantes dificultades dentro de las otras instituciones, entonces lo que hacen es que les cancelan la matrícula o les recomiendan que vayan a el estudio, y se fueran allá y se reciben con una cantidad de situaciones familiares, psicológicas y todo eso, entonces les cuesta mucho. Hay estudiantes que vienen, supongamos, para pasar a bachillerato y con un nivel de lectura muy bajo, entonces ya no creo que es primaria, imagínate todo el proceso para él es más difícil. Sí, claro. ¿Qué situaciones dentro del aula o del entorno escolar cree usted que influye más en esas dificultades de aprendizaje? Disculpa, ¿me la repites? ¿Qué situaciones dentro del aula o del entorno escolar cree usted que influye más en esas dificultades de aprendizaje? Bueno, dentro del aula, el hecho de que existan de pronto 3, 4 niños con la misma situación hace más difícil, porque ellos generalmente se dispersan la atención, entonces generan indisciplina. Y al generar indisciplina, pues genera también que los otros estudiantes que sí quieren atender se distraigan también y bueno, ahí le toca todo un proceso al docente de parar la clase para volver a colocar el orden. Que digamos, por la misma situación que está pasando ahora de que hay menos estudiantes, entonces las instituciones tienen que cumplir con un número, entonces se reciben niños con una cantidad de dificultades y deben estar con un estudiante que se llama regular, no porque esté regular mal, no, sino regular dentro de lo normal, pues, y ese estudiante lo que hace es que se le afecta su proceso porque los otros generan disciplina al distraerse con cualquier cosa, se ríen, tienden a hacer ruido, se paran, ¿no? O sea, les cuesta mucho trabajo estar, digamos, en una posición, entonces hay que estar, el profesor cada instante estar cambiando de actividad como para mermar un poco esa situación. Entonces lo que genera, que yo noto que genera pues dificultad en la mayoría es eso, tener que soportar al estudiante indisciplinado, al estudiante que viene con dificultades de atención, todo eso. Si pudiera mejorar algún aspecto del proceso educativo en su institución, ¿cuál sería y por qué? Mejorar los procesos. Sería trabajar más de manera más integrada. A ver, yo vengo de la primaria. En la primaria se trabaja de manera muy bonita, donde se integran las áreas, donde es un docente, donde cada cosa va relacionada, cada área va relacionada con la otra. ¿Qué pasa en bachillerato? En bachillerato son cada profesor como una isla, digamos, dentro de su área. Tiene sus conocimientos, sus habilidades, pero el estudiante lo vamos llenando como por cosas individuales y no se les enseña de manera integrada. Es decir, si yo voy a realizar un trabajo de biología y yo veo que ese se puede integrar con español, ¿sí? en la parte de los textos y eso, de la ortografía, y con artística en la parte de cómo presentar el trabajo, de cómo documentar una tarea, cómo presentarla. Y yo ese mismo trabajo de biología lo puedo trabajar desde la religión y desde la ética, ¿cierto? O desde las matemáticas, haciendo estadística que tienen que ver con las partes de la biología y eso. Así sería más chévere, pero el problema es que no se haga así. Algunos profes, yo por lo menos que trabajan artísticamente, pero con los profes de literatura y con el de religión. Entonces, los trabajos que le van a colocar en literatura y en religión lo hacen conmigo en artística, lo que tiene que ver con procesos de presentar trabajos de manera creativa y eso. Y yo les enseño las técnicas
que se desarrollan en el arte para aplicarlas en los trabajos que ellos tienen que presentar. Eso es una parte chévere. Por ejemplo, en el colegio hay huerta. Entonces, ¿cómo trabajar esa huerta desde las diferentes áreas? Algunos profesores las hacen, otros no, y esa yo pienso que es la mayor dificultad, que trabajemos como islas, los docentes, cada uno cerrado en su área. Entonces, en sí lo que le gustaría es como trabajar más en grupo. En equipo. Eso, en equipo, que sea no, En equipo, no, ajá, y con la tarea integrada. ajá, En lo posible porque pues hay conceptos y hay cosas que se trabajan de manera individual, ajá, muy del área, son cosas muy del área, pero dentro de lo posible poder hacer un trabajo integrado, hacerle ver al estudiante el por qué y el para qué de lo que se le está enseñando. sí, claro, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Con nosotros estuvo la maestra Marina Salazar, y antes de terminar quiero agradecerle por su tiempo tan valioso. Mi nombre es Lina Angélica Sinisterra, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la UNAD, y esta entrevista hace parte del curso de Investigación Educativa y Pedagógica. Muchas gracias por compartir su experiencia, profe, y por apoyarme en este proceso académico. Con mucho gusto, Lina, deseando que las nuevas generaciones que vienen como maestros traigan esa energía y ese cambio, esas estrategias creativas que se requieren ahora que los niños y los jóvenes vienen como con tanta dificultad. No es lo mismo que antes enseñarle a los niños que eran más atentos a los de ahora, que se dispersan mucho por lo del internet, por los celulares, por tantas cosas, porque ya no duermen lo que tienen que dormir, porque se acuestan muy tarde. Entonces ustedes como una generación de docentes tienen un reto de verdad bastante grande. Un abracito, Lina, con mucho gusto. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, que esté bien. Lo mismo.